Comenzamos en política junto a Colomba Eichholz porque les decíamos, faltan 26 días ya para la elección presidencial y los roces entre Chile Vamos y republicanos no paran. Escuchamos las disculpas de la secretaria general de Republicanos, Ruth Hurtado, pero aparentemente esas disculpas, sumadas a palabras del mismo candidato, no cayeron bien en la UDI. ¿Cómo estás, Colomba? Me imagino que mejor que los candidatos. Muy buenas tardes, Mati, un poquito mejor, sí. Pero de todas maneras, claro, es una disputa que ya se viene extendiendo por varias semanas. De hecho, ya la semana pasada habíamos visto una pseudo tregua en AD 2025 cuando Evelyn Matei dice, bueno, acepta las disculpas del candidato presidencial José Antonio Kast sobre lo que fueron los ataques en redes sociales que había recibido la candidata Evelyn Matei, pero quedó abierto de todas maneras, Mati, lo que fue la columna de Cristian Valenzuela en La Tercera. Ya se van a cumplir 2 semanas de la publicación de esa columna, titulada Parásitos, que generó una molestia transversal. En Chile Vamos la expresaron de tal manera también incluso durante el encuentro de el mundo empresarial, el encuentro nacional de la empresa 2025, y luego, horas después de ese encuentro en donde también se había forjado esa tregua, Ruth Hurtado, la secretaria general del Partido Republicano, aquí en CNN No habían pasado Prime. 12 horas. No habían pasado 12 horas, de hecho, y estaba Ruth Hurtado de manera presencial en la entrevista con Mónica Rincón cuando Mónica le pregunta si Jaime Guzmán estuviera vivo, ¿por quién votaría? Y Ruth, entre risas, dice, bueno, es obvio esa respuesta por José Antonio Kast. Y eso también generó un roce que sigue por lo menos presente hasta el día de hoy. Claro, se abordó en el punto de prensa del Partido Republicano. Y porque hoy día el mismo José Antonio Kast dijo que efectivamente, bueno, que las cosas habrían, probablemente la UDI no, él no se habría salido de la UDI, pero él había dicho en diciembre o enero últimos que él estaba seguro que Jaime Guzmán estaría apoyándolo. Sí, lo había dicho de hecho en Radio ADN, y de alguna manera Mati también sostiene esas declaraciones porque dice, claro, hoy día lo decía en el punto de prensa cuando fue consultado al respecto, primero respalda las declaraciones de la secretaria general Ruth Hurtado, que es importante decirlo, pero luego también continúa en sus declaraciones diciendo que él nunca habría abandonado la UDI si Jaime Guzmán estuviera vivo, algo que de hecho Ruth Hurtado había dicho que si es que hubiera estado vivo para esta elección o incluso antes, cuando José Antonio Kast hubiera abandonado la UDI en 2016, Jaime Guzmán se hubiera ido con José Antonio Kast, hubiera sido entonces actualmente republicano. E incluso también Mati, Pablo Longueira, ¿no es cierto?, uno de los coroneles de la UDI, había publicado también una columna de opinión ayer en el Mercurio donde también hacía alusión a esto que decía José Antonio Kast, que finalmente si Jaime Guzmán estuviera vivo actualmente, el Partido Republicano nunca se hubiera formado porque se hubieran mantenido fieles a los principios que construyeron ese partido. Y eso imposible saber. Es imposible saber, lo hablábamos la semana pasada, ¿no es cierto? Hablando incluso, la Fundación Jaime Guzmán había hecho un comunicado, lo había publicado, en donde también llamaba a no utilizar la figura de Jaime Guzmán, mucho menos, ¿no es cierto?, ahora que queda poco para la primera vuelta, con réditos electorales, decía la Fundación Jaime Guzmán. Y también ahí, Mati, el perdón, la disculpa pública que hace la secretaria general del Partido Republicano es netamente a la familia. Ojo también con esa declaración, porque Ruth Hurtado no le pide perdón a la UDI, como de hecho lo habían solicitado la semana pasada a través de un comunicado, lo había hecho el diputado y secretario general Juan Antonio Coloma. No es un perdón directamente a la UDI, sino solamente a la familia de Jaime Guzmán, si es que se sintieron ofendidos, decía durante esta jornada la secretaria general Ruth Hurtado. Y también decía que fueron declaraciones sin ningún tipo, sin querer ofender, sin querer generar polémica, pero la polémica, lo cierto, se generó de igual manera. Porque fíjate que hoy día en la mañana en la radio Alfredo Yonyan decía, esto es el equivalente a si el Frente Amplio se hubiera apropiado de la figura de Salvador Allende. ¿Qué hubiera pasado en el socialismo? En la misma reacción que estamos viendo, dijo en la UDI, para entender los que están al otro lado y que tienen distintas sensibilidades, que pueden decir, oye, pero a lo mejor no es para tanto. Bueno, ese es el equivalente. Es verdad que hay gente a la que no, digamos, está más allá de eso. El común de las personas quiere que le solucionen los problemas y esta pelea claro, no hablan de una figura así. Claro, no le llegan. Probablemente muchos no lo conocieron, no están en el registro, no está en la preocupación. Claro, pero de todas maneras genera tensión, ¿no es cierto?, especialmente en la arena política, la arena presidencial, cuando hablamos de una figura tan emblemática para la UDI como Jaime Guzmán. Y también decía José Antonio Kast, y lo decía Ruth Hurtado esta mañana, que quizás hay pieles sensibles en la UDI. Incluso José Antonio Kast decía que es por el motivo de que si Jaime Guzmán estuviera vivo, incluso no votaría por alguno de los parlamentarios que están postulando al Congreso. Así que también hacían alusión, ¿no es cierto?, a una piel más sensible que podrían tener en la
la UDI especialmente ya quedando poco para la primera vuelta y en presidencial. elecciones las pieles son muy sensibles. Son muy sensibles, se resienten sensibles. rápidamente. Y porque también se van acumulando diferentes tensiones. O sea, esta no es la primera tensión que hay entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Evelyn Matei, de hecho, no se ha pronunciado por un eventual apoyo a José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. Están también las declaraciones de Cristian Valenzuela en su columna Parásitos, sumando ya diferentes polémicas que de hecho la candidata presidencial Evelyn Matei si quiere dejarlas atrás. Lo cierto es que ayer también en entrevista con el Mercurio, de igual manera golpea al Partido Republicano. Ella hace un llamado a la unidad, dice que es la única candidatura que puede aunar las fuerzas también del centro, de la derecha, que incluso de hecho eso fue criticado por la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, que decía que Evelyn Matei está incluso tratando de captar los votos de centro. Ahí también se generó una polémica más bien pequeña, pero lo cierto es que Evelyn Matei también arremetió ayer en esta entrevista contra el Partido Republicano, porque al ser consultada sobre esta polémica, ¿no es cierto?, de la semana pasada, esta especie de tregua que duró solamente un par de horas, Evelyn Matei dice, bueno, es que finalmente las declaraciones de Ruth Hurtado dan cuenta de la falta de oficio, de la falta de talento del Partido Republicano. Así que también hay un pequeño golpe, pese a que también la candidata Evelyn Matei llama a la unidad de la oposición, como también lo hizo durante esta jornada y también lo ha hecho en diferentes puntos de prensa José Antonio Kast. Así que, Mati, pasemos a revisar las declaraciones de Evelyn Matei y luego vamos a ver también el desarrollo de esta noticia durante esta mañana. Estoy harta de las pequeñas peleas. Nuestro problema está en este gobierno que no cumple. Nuestro problema está en que las personas necesitan un gobierno que funcione. ¿Usted cree que José Antonio Kast es extremo? ¿Se equivocó con haberlo perdonado hace algunas semanas por toda esta polémica con los bots? Yo quiero recordar que tuvimos 2 procesos constitucionales. 2. Ambos fracasaron. ¿Por qué? Porque ambos trataban de llevarse la pelota para su casa. Y en realidad lo que nosotros necesitamos es articular un gobierno que esté con las personas y no con ideologías. A mí lo que me interesa, como le interesa a la inmensa mayoría de los chilenos, que les resolvemos sus problemas concretos. Claro, y esto es una práctica recurrente, por lo menos en el discurso de Evelyn Matei cuando es consultada sobre polémicas que ha habido entre el Partido Republicano y Chile Vamos. Lo cierto es que de alguna manera es evasiva a esa respuesta que podría entregar, pero de todas maneras hace el punto de diferentes extremos, que también lo hizo en el primer capítulo de la franja electoral, que también, Mati, de alguna manera son guiños, son señales, que si bien los candidatos llaman a la unidad, su franja no llama tanto a la unidad, no invita quizás al Partido Republicano, porque en el primer capítulo también los llamó. Aparece Patricio Elwin más bien. Bueno, también en la de Renovación Nacional, pero de todas maneras en el capítulo de Evelyn Matei hace alusión también a los 2 fallidos procesos constituyentes, y el segundo, convengamos en que también la mayoría era la conformada el Partido llevada Republicano. por republicanos. Exactamente, entonces dice, bueno, cuando estas posiciones, estas convenciones estuvieron a cargo de los extremos no se logró nada, y también ahí apuntando, ¿no es cierto?, a un electorado más de centro derecha, como también decía Paulina Bodanovich, que Evelyn Matei estaría haciendo, pero justamente también en base a críticas por ahí escondidas por mensajes más intrínsecos en la franja televisiva al Partido Republicano. Entonces, de alguna manera, Mati, si bien hay llamados de unidad, lo cierto es que con estos pequeños guiños, estos pequeños mensajes que hay por parte de las directivas de ambos comandos, se ve difícil que puedan aunar fuerzas como ellos quisieran de cara a la primera vuelta. Ahora hay que ver, obviamente, después la primera vuelta probable no, pero la segunda segunda vuelta el poder aglutina. Sí, de todas maneras. Así que bueno, vamos a pasar a revisar también, Mati, la respuesta que entregó el candidato presidencial José Antonio Kast cuando le preguntamos por las declaraciones de Ruth Hurtado, que también generaron molestia, principalmente en la UDI. Habían pedido también disculpas públicas de la Secretaría General, y vamos a ver también el respaldo que le entregó el candidato presidencial a su Secretaría General. Pasemos a revisar las declaraciones de José Antonio Kast. Nosotros hemos sido muy claros desde que se inició esta campaña, e incluso antes en las declaraciones que uno podía hacer en los medios, de ocuparse de los temas de uno, de cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestras propuestas, y ustedes vieron que por meses íbamos planteando planes, no plancitos. En lo mismo de Jaime Guzmán, era una opinión. Era necesario levantar una declaración pública, rajar vestidura. ¿Eso es lo que habría hecho Jaime Guzmán? Ya que nos preguntan qué habría hecho Jaime Guzmán en mi lugar. Les aseguro que Jaime Guzmán no habría sacado declaraciones, rectificaciones, esto, lo otro, porque no se habría perdido un minuto.
Nuestra principal urgencia hoy día es combatir el crimen organizado, el narcotráfico. Si ustedes necesitan que yo les pida disculpas, se las pido. Superemos la etapa, sigamos trabajando por Chile. Esa última declaración, Mati, es un poco lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no es cierto? Que de alguna manera no fue una disculpa directa por los ataques en redes sociales O sea, a más Evelyn bien él Matei. nunca pidió disculpas, sino que Evelyn Matei hace una semana, el martes pasado, en esta reunión de la ENADE, ella dice, te perdono, pero nunca José Antonio Kast se las había pedido, por lo tanto lo descoloca un poco y él no le da las gracias, sino que le dice, te entiendo. Sí, porque también me ha pasado estos ataques en redes sociales, me han atacado físicamente y claro, y empatiza, ¿no es cierto?, con este dolor que sufrió la candidata Evelyn Matei, que de hecho, bueno, lo ha reiterado en Porque si hubiera hartas asumido, ocasiones. perdón, habría asumido responsabilidad. Claro, y él no asume responsabilidad, él dice que el Partido Republicano, por lo menos su candidatura, ha utilizado las redes sociales de buena manera. Lo que sí fue una declaración muy similar a la que daba en el punto de prensa, la que finalmente dio pie para que Evelyn Matei aceptara ese tipo de disculpa, porque de alguna manera esto había sido en Radio Pauta, antes de ENADE, si no me equivoco, el viernes antes de ENADE, donde, decía exactamente lo mismo que en este punto de prensa. Si la deja tranquila una declaración pública, bueno, la hacemos, pero en ningún minuto hay una disculpa directa porque, de nuevo, José Antonio Kast tampoco se ha hecho responsable. Dice que él no está detrás de estos ataques en redes sociales y que el Partido Republicano usa las redes sociales de buena manera. Y en eso han sido insistentes, por lo menos en la candidatura de José Antonio Kast. Y hoy también fue insistente la secretaria general Ruth Hurtado sobre sus declaraciones tras el respaldo también que le entregó José Antonio Kast públicamente en este punto de prensa. Lo cierto es que sí, Ruth Hurtado pidió disculpas, pero directamente a la familia de Jaime Guzmán por si se habían sentido ofendidos tras también la declaración de la Fundación Jaime Guzmán en la semana pasada, que llamaba, como ya decía, a no utilizar la figura de Jaime Guzmán en tiempo electoral. Así que también ahí hay una disculpa, pero una disculpa, como yo decía, a la UDI en sí misma, a la directiva de la UDI, que sí se sintieron ofendidos, sino más bien está para la familia del ex senador. Y también Ruth Hurtado, al igual que José Antonio Kast, y también que la declaración de Evelyn Matei llama a concentrarse en lo que sí le importa a los chilenos, que es la delincuencia, ¿no es cierto? Todas las propuestas que también todos los candidatos están, valga la redundancia, proponiendo. Hay debate, de hecho, este domingo, y también estarían concentrados, ¿no es cierto?, los diferentes comandos Escuchémosla. en eso. Vamos a pasar a revisarla. Le pedí disculpas a las familias si se habían sentido ofendidos. Creo que es importante enfocarnos, tal como ha señalado José Antonio, en las urgentes necesidades de las personas. Hoy día las personas no pueden seguir esperando por seguridad, por salud, por educación. También señalé que no fue con ninguna intención de generar el revuelo que se hizo, digamos, que se generó, porque nosotros estamos pensando en gobernar Chile, en gobernar con todos los chilenos, y es bueno que avancemos y hacemos un llamado a eso, a que todas las fuerzas de oposición hoy día avancemos en derrotar a la candidata, ¿cierto?, de la continuidad, que es Janet Jara, que es un peligro para nuestro país, continuar con un mal gobierno como el que ha llevado adelante el presidente Boris. Agradezco que Ruth Hurtado haya pedido disculpas, agradezco que el candidato José Antonio Kast haya bajado el tono y que haya parado toda esta especulación respecto de lo que haría o no haría Jaime Guzmán. Esto de andar tironeando la relación entre las dos candidaturas un día después de que José Antonio Kast y Evelyn Matei se habían abuenado en ENADE no tenía ningún sentido. Las polémicas que hemos tenido en la última semana con los parásitos, con esto, han sido provocadas por el Partido Republicano, y por eso yo me alegro que hoy día bajen el tono. Al final la familia hizo una declaración pública, en esa declaración pública quedó claro que la familia respalda la posición de la UDI, y si Ruth Hurtado le pide disculpas a la familia, bueno, por extensión entendemos también que nos piden disculpas a nosotros. Y si no es así, bueno, está bien, nosotros damos por superado este impasse. Bueno, y pareciera que en todas las declaraciones que hemos escuchado todos pasan página, decía Guillermo Ramírez, también lo decía José Antonio Kast, Evelyn Matei, así que vamos a ver si es que ese pase de página, ¿no es cierto?, perdura en el tiempo y de alguna manera aunan fuerza, ¿no es cierto?, en la oposición de cara a la primera vuelta. Ahora, si eso no sucede, obviamente vamos a estar aquí para analizarlo, para discutirlo, porque también se dan estas tensiones tan cerca de la primera vuelta presidencial. Muchas gracias, Colomba. Y a